Esta es una violación flagrante a mi derecho constitucional al debido proceso. Y yo exijo, pido, solicito que ustedes hagan justicia. Esto no se puede permitir. No hay una sociedad civilizada que permita tamaña injusticia. ¿Por qué? Porque eso permite la revancha, la venganza, la injusticia. En mi caso, por los miembros de la DIVIAJ. Serénese, señor. Serénese, señor. Termino, señora presidenta. Concluyo. Todos los actos de esta investigación son absolutamente nulos, porque la Fiscalía no se ha dado cuenta, o lo ha hecho a propósito. Si tenía una investigación en agravio del equipo de la DIVIAJ, que se intentó desactivar, en agravio de su jefe, que se logró separar, se dice, entonces debieron haber tenido el cuidado bajo el principio de objetividad, que es tan caro al Ministerio Público. Objetividad, legalidad. Ellos debieron establecer que quien se haga caso de esta investigación no sea la DIVIAJ, sino cualquier otra unidad. Hay muchas divisiones y direcciones en el Perú como para hacer una investigación con efectividad. Nada más, señora presidenta, nada más, señores jueces superiores. Y que el fiscal le da la autorización para que la gente pueda actuar como tal. Si va a vulnerarse derechos fundamentales, sí requerimos autorización judicial. En el presente caso, su señoría, existen videos y audios sobre la reunión que tuvo el señor Mateo Castañeda, efectivamente. Y eso, hemos pedido el traslado de la carpeta donde se encuentra, porque ese procedimiento de agente especial corresponde a otro caso. Y en el trabajo que realizaba el agente especial es que encuentra este hecho que ha sido trasladado, por supuesto, a esta fiscalía. Y lo que se ha pedido a ese caso es que pueda trasladar esos elementos para que puedan ser incorporados formalmente bajo autorización judicial. Arraigo domiciliario y familiar conforme a los datos proporcionados por el Ministerio Público. Sin embargo, no se validará su arraigo laboral al haber utilizado su profesión para entorpecer la actividad probatoria. Y eso es así, su señoría, por los hechos que he señalado precedentemente. Y yo había pedido a la especialista legal poder transmitir una diapositiva que también me gustaría trasladarle a su señoría para enmarcar un poco mejor de qué se trata este caso, que podría ser complejo ciertamente, porque la Fiscalía le imputa al abogado Mateo Castañeda haber instrumentalizado su profesión para poder formular pedidos ilegales para que la investigación que tenía el señor Nicanor Boluarte en el EFICOP pueda ser trasladado a las fiscalías de corrupción como delitos comunes. A cambio, y hubo algo, una promesa, a cambio de no seguir hostilizándolos, haciendo una interpretación del lenguaje, y que pueda ser ascendido a fines de año, que es los cambios que generalmente se hace dentro de la policía. Pero esto tiene todo un contexto, su señoría, que no es el tema para poder ser relatado en este acto, porque como decíamos, la precisión es por el peligro procesal. Sin embargo, ese hecho, ese acto que un abogado pueda utilizar esa función por la cual ha hecho un juramento, significa los compromisos, los deberes y las funciones que establece el artículo 84 del Código Procesal Penal. Y en este caso, la Fiscalía señala que desde todo punto de vista, la conducta que ha generado el señor Mateo Castañeda ha trasladado, ha cruzado la línea de la conducta neutra. Por esos motivos, su señoría, sí consideramos que hay un alto peligro de obstrucción, máxime si durante todos estos días de detención preliminar hemos tenido una serie de obstáculos sobre texto de garantizar su derecho de defensa
ha intentado obstruir diversas diligencias. Incluso recuerdo mucho que el juez en la etapa de control de identidad señaló que debía ser, porque manifestó que se sentía mal de salud, manifestó que quería ser revisado por un médico particular. El Ministerio Público aceptó, pero también se pidió que lo revisara un médico legista para verificar su estado de salud, a lo cual se negó porque dijo que ya su médico particular lo había revisado y que él iba a emitir su informe. Evitó el mandato del juez, porque el juez sí ordenó que también lo viera el médico legista. Eso dejó como constancia, su señoría, para que veamos cómo es que la obstrucción es permanente. Otro hecho palpable, palmario, es el hecho que a pesar de encontrarse con la detención preliminar, no ha perdido el tiempo de estar emitiendo comunicados públicos mediante cartas en diversos medios de comunicación a través de una correa de transmisión, es decir, su abogado. ¿Es que acaso el Ministerio Público y el Poder Judicial no le garantizaron la defensa con el abogado? La discusión es aquí, no es pública, no es en los medios de comunicación. El Ministerio Público hace esfuerzos para que esto, a pesar de ser un caso emblemático, para que la información no se filtre. Sin embargo, una serie de adjetivos se señalan en estos comunicados públicos. Si eso es así, entonces, bajo las reglas de la igualdad de armas, el Ministerio Público tendría que actuar de la misma manera. Esta detención, pero lo cierto es que lo que estamos encontrando en estos momentos son hechos que contradicen esa posición o esa conducta que pudiera decir mantienen hasta el momento. La petición no era una acumulación, la petición era que nosotros no éramos competentes para conocer ese caso porque el abogado Mateo Castañeda sostenía que eran delitos comunes y que lo pasaran a las fiscalías comunes de corrupción, que él podía controlar los hechos allá, podía controlar la investigación para su archivo. Eso es lo que comenta en esa reunión que fue grabada en audio y video en uno de los restaurantes donde fueron citados por otra persona también. Eso, su señoría, son los hechos fácticos que sucedió según los informes acopiados y los elementos que se han corroborado. Entonces, la promesa era que el policía integrante del EFICOP intercediera para que esa carpeta fuera trasladada a las fiscalías comunes, donde sí podía tener el control. Entonces, el EFICOP, ¿qué tenía que hacer? No siendo competentes para conocer delitos comunes, remítase a la Fiscalía Común de Corrupción. Ese era el pedido, porque hubo un primer pedido a otro agente donde le dice, bueno, que se archive, ahí no hay nada, no pasa nada, que se archive, habla con tal, habla con cual, tiene que archivarse, y no te preocupes, que tu ascenso está asegurado, no te preocupes, que ya no te van a molestar. Esa capacidad de promesa lo puede ser cualquier abogado que no es funcionario público, pero tendría el poder suficiente para prometer. Es más, su señoría, no está en este momento en la carpeta fiscal, porque este procedimiento especial deviene de otra investigación. Los agentes hacían el trabajo en otro caso, pero encontraron este hallazgo en su condición de agentes especiales. Eso es lo que se ha trasladado para esta carpeta, porque ellos vienen haciendo ese trabajo en otra carpeta fiscal dentro del EFICOP. Entonces, la promesa ha sido esa. Yo soy abogado con 40 años de experiencia. La comunidad jurídica me conoce. Siempre he ejercido la profesión con probidad, con honor, con corrección, con decoro. Por esa razón, señora presidenta, nunca en estas 4 décadas los señores jueces, ni los fiscales, ni el ilustre Colegio de Abogados de Lima me ha sancionado jamás, ni siquiera he recibido en estas 4 décadas una exhortación. La única organización que conozco es el ilustre Colegio de Abogados de Lima. Me precio y me honro de ser su miembro. No tengo
ningún antecedente penal, ni judicial, ni policial, ni siquiera tengo una papeleta de infracción de tránsito. ¿Y esto qué demuestra? Significa que soy una persona respetuosa del orden jurídico. No conozco a ninguno de los miembros de esta supuesta organización criminal, que son 22 personas. Al único que conozco es al doctor Nicanor Boluarte, por razones profesionales. No tengo llamadas, no tengo reuniones, no tengo vices, no tengo nada que me vincule con los demás investigados. Si lo tuviera la Fiscalía, ya hubiera aportado el elemento de convicción. No existe. No. Yo me voy a defender de estas falsas imputaciones. Respecto al peligro de obstaculización, los hechos están en investigación preliminar. Es una investigación absolutamente prematuro. Ni siquiera terminan de deslacrar lo que han incautado. Y yo gozo de la presunción constitucional de inocencia. No debe considerárseme culpable por la presión mediática que hacen algunos sujetos aprovechándose que estoy encerrado y no los puedo contestar. Lo fundamental en el peligro de obstaculización es que no se puede utilizar el mismo elemento de convicción dos veces. El mismo elemento de convicción que dicen del supuesto tráfico de influencias se quiere utilizar como un elemento de convicción de peligro de obstaculización. Eso no se puede hacer. Sobre eso ya hay larga y consolidada jurisprudencia. Termino, señora presidenta, informándole de un hecho gravísimo que viola flagrantemente mis derechos constitucionales. Y es el hecho de ser investigado por la DIVIAJ. ¿Por qué lo digo? Los hechos que se me imputan tienen que ver con que yo habría intentado desactivar a la DIVIAJ, desarticular a la DIVIAJ. Yo desarticulo a la DIVIAJ. También dice la Fiscalía que he conseguido separar al coronel Colchado, jefe de la DIVIAJ. Esa es la imputación. A continuación, ¿quién me investiga? La DIVIAJ me investiga en secreto. La DIVIAJ me allana. La DIVIAJ me detiene. La DIVIAJ está todos los días en los deslacramientos de mis efectos de mi casa y de mis oficinas. E incluso los de la DIVIAJ son mis calaboceros. Yo pregunto a ustedes que son garantes de los derechos